Muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Nos da mucho gusto, como he dicho todos los días, tenerlos. Les tengo una noticia buena para la gran mayoría de ustedes que saben quién es. El doctor Giancarlo Comi acaba de llegar. Eso nos da mucho gusto porque llena una partecita del rompecabezas de profesores que decía yo en la inauguración de Abolengo, para no referirme a las canas y que nadie sepa por qué digo que de Abolengo. Pero nos da mucho gusto porque mañana por la mañana, temprano, es el simposio Charcot. Aprovecho el comercial para decirles, no se escapen mañana, no se preocupen, Querétaro es muy chiquito. Se paran y van a pie al centro histórico en 3 minutos. Pero imagínense el esfuerzo, el doctor viene desde Milán a darnos su plática mañana. Y la doctora Leticia Leocani, que viene a ese mismo simposio, llega mañana desde Milán, 1 hora antes de su simposio. Así que por favor, si se quieren escapar, escápense de otro congreso, no sean malitos. De Mextreams no. Muy buen provecho, que desayunen muy rico. Y vamos a platicar un poquito. Durante todo este tiempo se ha estado platicando de la historia de la esclerosis múltiple. Y claro, la historia de la esclerosis múltiple podría resultar un tópico simpático para muchos de los jóvenes que nos acompañan y que estamos muy contentos de tener, porque nacieron en la época del celular, del iPad, del iPod y de los modificadores de la enfermedad, ¿no? Que saben de la emoción de decir, creo que tiene esclerosis múltiple, y después del creo que es esclerosis múltiple, creo que le voy a dar acetioprid a ver cómo le va, ¿no? Que es la emoción de mi residencia. Desde un legendario maestro que decía que había un paciente entre 100,000 o que ni había, a los tiempos modernos en que tenemos tantos modificadores de la enfermedad. No me volví loca, ya sé que el tema es neuromielitis óptica, sí, no estoy loca, ahí vamos a la neuromielitis óptica. Si la historia de la esclerosis múltiple para una persona de mi generación o alguna persona previa a mi generación es una historia reciente, la historia de la neuromielitis óptica, como la aprenden nuestros residentes hoy, nuestros fellows y nuestros neurólogos más jóvenes, es todavía más reciente, queridos amigos. ¿Qué quiero decir? Que de lo que yo voy a hablar muy brevemente, porque realmente Tania es nuestra invitada, yo nada más estoy echando rollo en lo que llegan y empiezan a desayunar. Si la historia de la esclerosis múltiple es moderna, la de la neuromielitis óptica es todavía más moderna. La que está aquí parada, ay sí, presidenta de Mextreams, ¿no? Bueno, pues todos los criterios que ahorita vamos a repasar, pues en mi época ni se los imaginaba uno. Todavía le decían a uno de las formas de esclerosis múltiple muy graves. Y ahorita les voy a contar un caso clínico que nunca voy a olvidar. Muy bien, entonces, hoy en día está bien claro que el espectro de la neuromielitis óptica es una entidad diferente. Todos vamos a decir que en un centro especializado entre gente que tiene alguna idea de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes es el principal diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple. Ok, bueno, siempre ha sido así. ¿Quiénes creen que hayan sido los primeros a los que les llamó la atención la neuromielitis óptica? ¿A qué grupo de médicos? ¿A los que ven qué? Los ojos, claro, por supuesto.
Y tenemos algunas descripciones, no voy a repetir lo que ya escucharon en el otro simposio, ni lo que van a escuchar en el simposio Lactrims al ratito, pero obviamente fue un oftalmólogo el que describe la paurosis espinal. Y Sir Thomas Clifford fue un neurólogo que era amante del uso del oftalmoscopio, que tenía poco tiempo de inventado. De hecho, este señor inventó el termómetro clínico. Y entonces él describe la parálisis con ceguera. Y la historia de Eugene de Vic ya se la saben. Bueno, y está la controversia desde si esa mujer con mielitis transversa y ceguera bilateral que él describe tenía verdaderamente neuromielitis óptica acuaporina 4 positiva o era un síndrome del espectro. Quién sabe, ahí está el debate, como está el debate de si fue Eugene de Vic realmente el que acuñó el término o fue Fernand Gold, porque ambos usaron el mismo término con la diferencia de un mes, y uno era alumno y ayudante del otro. ¿Quién fue el verdadero? Se los dejo de tarea, seguramente el maestro Rivera, el año que entra, que nos vuelva a dar una presentación como la de ayer, nos va a aclarar cuál es la verdadera historia. Muy bien, han pasado muchísimos años desde estas inscripciones y les decía yo, en mi época, pues todavía se hablaba de subtipos graves de esclerosis múltiple. Ustedes saben que es una forma, la neuromielitis óptica más frecuente en algunos lugares como en Oriente, y entonces también se llamaba esclerosis múltiple óptico-espinal japonesa. Y fíjense ustedes lo que les decía, es hasta 1999, yo hice mi residencia en 85, o sea, allá con la doctora Núñez, en lugar de tener una computadora, teníamos una máquina de escribir con una cinta que de tanto darle clac, 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 clac a la nota tenía agujeros. Pero don Ladislao Olivares, como yo le entregara una hoja de ingreso con agujeros, la agarraba y la aventaba al bote de la basura, ¿no? Igualito que la máquina de escribir de mi residencia eran los criterios respecto a la neuromielitis óptica. Y es hasta Winkelchuk que describe el curso clínico de la neuromielitis óptica o síndrome de Vic. Pero no es hasta que Lennon y colaboradores que ella describe un autoanticuerpo sérico que se hace el distintivo de la neuromielitis óptica y la distingue de la esclerosis múltiple desde el punto de vista de un biomarcador, y claro, es la antiacuaporina 4. Y derivado de todos estos descubrimientos, pues ahora ya hablamos de astorcitopatías y de otros negocios completamente diferentes a los que hablamos en la esclerosis múltiple. Y en 2015, todos los chavos que están aquí, y si no, sus profesores que se los pregunten y guardia de castigo al que no se los recite de memoria, conocen los criterios de 2015 que tienen el epónimo de criterios de Winkelchuk. Les decía yo, siempre fue así, ¿no? Queridos amigos, les voy a contar. Cuando yo hice mi debut como neuróloga, ya Pemex llena de ímpetu, ¿no? El primer día casi, una paciente jovencita con la historia de que, y remóntense por favor, estoy hablando de 1988, no de ayer. 1988, una mujer jovencita, antecedentes heredofamiliares, madre fallecida por esclerosis múltiple. ¿Ah? Está bueno. Muy jovencita, hace un brote terrible en el tallo cerebral. Terrible, es terrible. Con 37 años de neuróloga que tengo, creo que ha sido de los más terribles. ¿Qué dijimos en el servicio de neurología? Una esclerosis múltiple horrible, todas las variedades que quieran. Bueno, pues esteroides, nada. Plasmaféresis, nada. Inmunoglobulina, nada. Y fallece la joven. Diagnóstico de autopsia, enfermedad desmielinizante no determinada.
Y no estoy hablando del siglo antepasado, estoy hablando de un hospital de tercer nivel, 1988. ¿Por qué? Porque en nuestra mente la neuromielitis óptica estaba en los libros. Y si por ella en el 20 de noviembre y en el Hospital General de México vi una o dos, pues habrán sido muchas. Entonces, pues no tenemos que irnos tan atrás. Por eso, estos criterios son tan importantes hoy. Pero fíjense bien que ahora no hay que caer en lo contrario. No hay que decir, todo paciente que tiene antiacuaporina 4 positiva y quién sabe cómo se obtuvo esa antiacuaporina 4, tiene neuromielitis óptica. Cuidado, y eso va para los chavos jóvenes. Ahora al revés, no todo puede ser. Estos criterios son muy importantes porque nos establecen los criterios clínicos. Acuérdense que los neurólogos fuimos, antes que ninguna resonancia magnética, excelentes clínicos, tanto que todas estas enfermedades que estudiamos fueron descritas sin ningún resonador. Entonces tenemos neuritis óptica, una mielitis aguda, síndrome del área postrema, un síndrome agudo de tallo cerebral, como el de la niña que les digo, narcolepsia sintomática o un síndrome diencefálico agudo y síndromes cerebrales sintomáticos agudos. Por supuesto, hay marcadores de resonancia magnética que difieren de los de la esclerosis múltiple. Si tengo la dicha, el gozo y el dinero para pagar un anticuerpo contra la antiacuaporina 4, lo hice en un ensayo celular, es positivo y tengo uno de estos criterios, casi la hice. ¿Y por qué casi la hice? Porque vean lo que dice el punto 3. Excluí otras posibilidades. Si ya hice todo eso, soy feliz y entonces puedo pensar que mi paciente efectivamente tiene la enfermedad. Entonces, este espectro incluye básicamente aquellos que tienen antiacuaporina 4 positiva y los que no la tienen positiva, que casi todos serán MOGAD. Son desmielinizantes, tienen sus autoanticuerpos específicos, seguramente vamos a seguir conociendo, encontrando más y más anticuerpos, se van a ir describiendo más y más síndromes con toda seguridad que expliquen a aquellos que nos salen negativos a ambos. Los ataques de estos pacientes son impredecibles. La discapacidad depende del ataque. Difiere de la esclerosis múltiple en que casi siempre hay una mínima actividad subclínica entre los ataques y la progresión secundaria es muy rara. Pero repito, la pura detección de anticuerpos no basta para el diagnóstico. Es una enfermedad rara, huérfana, extraña, como le quieran llamar. Y tiene una incidencia, y para esto tengo que hacer mención de que estos datos, y está la referencia abajo, se los robé a mi queridísimo amigo y profesor, al doctor Rivera. También son datos de la doctora Alonso y del grupo latinoamericano. Como están aquí representados, no me dio vergüenza robármelos porque además se los estoy diciendo. Es una enfermedad entonces rara, tiene una incidencia de 0.03 a 0.73 por 100,000 habitantes y una prevalencia de 0.7 a 10 por 100,000. Quiere decir que en un hospital que no es un hospital grande de concentración, un instituto o una clínica de enfermedades desmielinizantes, es posible que alguien, aunque se dedique a la neurología, no haya visto más que 1 o 2 casos y quizá no los haya identificado, como esta primera paciente que yo les platiqué. Esta enfermedad es más frecuente en no caucásicos, asiáticos, africanos, de Oriente Medio y, por supuesto, adivinaron, de latinoamericanos. En el estudio que el profesor Rivera publica en las referencias que están ahí, nos dice
que el 61.4% de las personas que sufren la enfermedad en Latinoamérica son mestizos y el 4% son americanos nativos. Como pueden ver, la proporción de mujeres a hombres es enorme, va de 5 a 9 mujeres por un hombre, y la mortalidad puede ser hasta de un 32%. Es una enfermedad agresiva. Las formas monofásicas son raras, más bien suele ser recurrente, y si lo dejamos a su historia natural, nuestro paciente va a estar discapacitado a 5 años. La mitad de las personas que tienen el síndrome, pero que tienen autoanticuerpos para antiacuaporina 4 negativos, lo que tienen es MOGAD, y 1 en cada 5 que no tiene esclerosis múltiple, ni tiene tampoco el anticuerpo para antiacuaporina 4 también. Bueno, yo no voy a ahondar en los tratamientos, obviamente, porque va a platicar con ustedes in extenso Tania, pero les decía, en la época, y puede ser que ahora también, con lo que disponíamos esteroides, bueno, pues puede ser, sí. Aciatioprina, sí, también. Y los medicamentos que pueden ver ahí. Desde luego, ya más modernito, ya acercándonos a una generación intermedia entre los chavos y mi persona, pues el rituximab, ¿verdad? El rituximab ha venido a aliviar la duda del neurólogo cuando el paciente está muy grave, no sabe si es esclerosis múltiple o es NMO o no tiene dinero, aunque sí sepa, pues ¿qué hace? Rituxi, ¿no? Y no necesariamente porque no tenga estudios dedicados nos sirve. Bien, pero decía yo, así como estamos felices con las diapositivas que hemos visto de los profesores anteriores de una playa de modificadores de la enfermedad para esclerosis múltiple, estamos empezando a ver medicamentos ad hoc para el espectro de la neuromielitis óptica, ojo, con la antiacuaporina 4 positiva. No todos esos medicamentos nacieron ad hoc. El eculizumab, por ejemplo, tiene indicaciones para otras enfermedades y experiencia en esas otras enfermedades. Está el inebilizumab, el satralizumab. El satralizumab de estos tres es el único con indicación para neuromielitis óptica en el adulto. En México es el único que existe. Y en marzo, si no me equivoco, la FDA ha autorizado el uso del ravulizumab. El ravulizumab es parte del motivo de esta charla, así que no diré más del ravulizumab. Y ahora tengo el orgullo y el gusto de darle la bienvenida a México a Tania Reina. Si por favor le dan un aplauso a Tania. Ya les dieron de desayunar, por Dios, un aplauso a la mexicana. Muy bien. Tania es colombiana. Estudió en la Fundación Colegio Nacional de Medicina en Santa Fe de Bogotá, en la Universidad de México Americana del Norte en Reynosa, Tamaulipas. Hizo su internado en la Universidad de Oklahoma, su residencia de neurología también. Es profesora asociada de la sección de neuroinmunología. Es directora de la Clínica de Ambulatorios para Adultos, neurológica. Es una especialista certificada por el Consorcio de los Centros de Esclerosis Múltiple. Es directora del programa de subespecialidad en neuroinmunología, así como directora de la Clínica de Neurología, investigadora y subinvestigadora en múltiples protocolos y ensayos clínicos y autora de varios capítulos y artículos sobre enfermedades desmielinizantes. Ella está en Texas, otro robo para Latinoamérica. Y sin más, por favor, Tania.